buenos días. Bueno, pueden tomar asiento. Solamente saludarlas a las que no pude hacerlo personalmente, pero después creo que va a haber oportunidad para que podamos conversar y conocernos un poco. Bueno, nada, contarles que hace 20 años que vivo con un psicólogo, así que chicas, algo no es fácil, sobreviví 20 años, no, es una forma de chiste nomás. Estamos casados hace 20 años, tenemos 2 hijos que quedaron, Elías tiene 17 y Ana tiene 13, así que ellos nos han enviado, siempre que salimos procuramos que ellos oren por nosotros y nos envíen, que ellos entiendan que también están acá de alguna forma, ¿no? Y simplemente dejarles el deseo como mujer, que es entender que en todos los procesos que pasamos, en todos, no hay un proceso que el Señor nos esté buscando. Amén. Y que el Señor nos esté queriendo más de nosotras, más de nuestro corazón, más de lo que Él siempre quiso para nosotras, nada más que a veces nos lleva más tiempo, ¿no es cierto? Dar el brazo a torcer, a veces somos medio cabeza duras, pero sé que el Señor hoy las está buscando, nos está buscando, y hay una palabra de parte de Él que Él quiere depositar en nuestros corazones. Y mi oración, nuestra oración como matrimonio, es que el Señor halle una tierra fértil, una tierra buena, que la palabra, que es una semilla incorruptible, no se corrompa, no se pierda, no se vuele, sino que lo que sigue en estos días uno pueda seguir masticando la palabra, indagando, preguntando al Señor qué es lo que quiere, por qué Él nos está buscando. Puede ser que a veces digamos, yo lo estoy buscando al Señor, pero Él nos está buscando. Por eso Él mandó a su Hijo, porque Él nos estaba buscando. Él siempre quiso estar en nosotras. Así que esa es nuestra oración y el deseo de esta mañana. Gracias. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Qué tremendo honor y privilegio poder estar en esta mañana en medio de tantas mujeres, de tantos lugares. Con algunas nos hemos conocido en su ciudad, en su congregación, y otras hoy van a ver que no era tanto lo que se perdían, así que no se preocupen. ¿Qué es lo que hay? No, un gusto, una pequeña broma nada más. Un gusto realmente poder estar compartiendo con ustedes. Quiero honrarlas en esta mañana por su esfuerzo, por haber hecho algunos tantos kilómetros de diferentes ciudades, poder venir a congregarse en esta mañana. Y si hay algo que entendemos de estos momentos, de estos espacios que el Espíritu Santo organiza y nos convoca y nosotros aceptamos su convocatoria, es que es mucho más que solamente un tiempo de coinonía, un tiempo de compartir, un tiempo de expresarnos nuestro amor y de abrazarnos y de compartir tiempos lindos. Es un tiempo pensado por Dios en la eternidad, en el que probablemente uno, quizá incluso sin saber, viene con una inquietud en su interior más profundo de que algo se destrabe, algo Dios me muestre, algo Dios haga en mi vida. Así que en esta mañana quiero honrarlas por estar aquí y en nuestra oración, como decía Denise, y me alegra haber escuchado esta oración de recién de nuestra hermana la pastora, porque realmente más que técnicas y más que hablar de principios psicológicos, en esta mañana lo que necesitamos es volver a entender qué es lo que Dios piensa de nuestras cosas, qué es lo que Dios piensa de nuestra vida, qué es lo que Dios piensa de los problemas que tenemos. Porque si hay algo que tenemos que reconocer, que si nosotros tuviéramos las soluciones, todo el mundo estaría diferente. ¿O no? Si nosotros por todas las... Mire, estamos en una época de mayor sabiduría de toda la historia, de mayor acceso a conocimiento, a libros, y así todo no logramos dar con las soluciones a todos los problemas que tenemos. Y hoy, no sé si ya está, vamos a trabajar en esta mañana, y le animo a que usted me acompañe, porque esto es como una construcción. Vamos a trabajar desde esta mañana y vamos a terminar en el bloque de la tarde como una segunda parte para entender cómo resolver toda ansiedad. ¿Sí? Y dentro de ansiedad entran un montón de cosas que ahora vamos a definir, pero lo que quisiera, voy a bajar esta combo acá para no tapar la visual. Dentro de ansiedad entran un montón de cosas que vamos a ir definiendo, pero vuelvo a repetir esto. Si hay algo que necesitamos reconocer es que si tuviéramos las respuestas, estaría todo diferente. Sin embargo, me parece que en algún punto
necesitamos reconocer y ser humildes, porque no es fácil para el ser humano reconocer que no tiene la salida y no tiene la respuesta, pero necesitamos ser humildes para reconocer que necesitamos algo más. Probablemente necesitemos elevar la medida, dejar de mirar tanto el plano temporal y natural para ver la perspectiva de Dios de las cosas, y sobre todo en un tema tan importante como este, porque, mire, recién cantábamos esta hermosa canción y Él es digno de adorar. Y si hay algo que necesitamos reconocer es que más allá de cualquier circunstancia, Dios siempre es digno de adorar. Él es siempre bueno, Él es siempre fiel, Él es siempre Dios, Él siempre está en el control de las cosas, nada cambia, su plan no cambia, a Dios no lo cambia nada, Él no cambia. Pueden cambiar nuestras circunstancias. Pero bueno, Andrea, no sé dónde está Andrea, me robó el mensaje con esto de la historia que leímos recién en el primer libro de Samuel, ¿no? Pero es verdad, ¿cuántos de nosotros, si somos sinceros, en un momento de crisis, de ansiedad, de estrés, de depresión, lo primero que hacemos es corriendo a orar? Sea sincero. Nadie. O sea, lo que menos gana nos viene de orar, ¿no? Pero bueno, vamos a establecer algunas cosas como para ir entendiendo en esta mañana. En primer lugar, lo que necesitamos establecer y tener claro, que como seres humanos somos seres humanos integrales. Porque lo primero que nos viene, nosotros solemos, como hoy en Mr. Google usted tiene acceso a todo, todos somos medio psicólogos, todos somos medio ingenieros, medio médicos, ¿viste? Tengo una enfermedad y me pongo a googlear a ver qué tengo que tomar. Yo sé que acá no pasa, en la ciudad del Peno, yo les cuento lo que pasa en Rosario. En Rosario la gente hace eso, ¿no? Pero entendamos que nosotros somos integrales, entonces todos nuestros problemas son integrales. Yo no puedo decir que la ansiedad o la depresión o el estrés o el pánico es solo espiritual y hay que reprender a 800 demonios para estar libre. No, tampoco puedo decir que es solo psicológico, tampoco puedo decir que es solo médico, que con una pildorita ya lo soluciona, porque Dios nos diseñó como seres humanos integrales. Y como ve ahí en la imagen, puse una mesa redonda porque los hombres somos cuadrados y las mujeres no, entonces... Una pequeña broma. El ser humano... Sabía que le iba a gustar eso, ¿no? Perdón muchachos, tengo un par de infiltrados que me vienen a hacer el aguante, gracias. Porque hay como 300 mujeres acá y yo el único y traje mi guardaespaldas con las dudas de mi esposa. El ser humano es bio, psico, socio, espiritual. ¿Qué significa esto? Que el ser humano tiene un aspecto biológico que es quizá lo más fácil de ver y de entender y conocer. O no entender tanto, pero por lo menos lo vemos, ¿no? Y sobre todo las mujeres que le gustan mucho mirarse en el espejo, ¿no es cierto? Yo sé que en estas que están acá no, pero yo les voy a contar algunas cosas que hacen otras mujeres. Se miran mucho al espejo, no tienen nada para ponerse, todo ese tipo de cosas. Lo voy a hacer esto todo con mucho respeto, de modo de chiste, no sean cosas que le quieran pegar como el hombre macho que vino acá a hablar cosas raras, ¿no? Pero uno tiene un aspecto biológico que uno lo ve, lo conoce, lo toca, lo mira, está o no contento con lo que uno es, pero bueno, Dios nos hizo así, ¿sí? Y usted tiene que recordar una cosa, le voy a dar algunos tips así en el medio como para que a usted le vaya quedando. Usted acuérdese que en ese espejo donde usted se miró en esta mañana y probablemente se vio muy linda, se arregló, se preparó, dentro de las 15 cosas que eligió que se iba a poner se puso una, ¿no? Y eso que no tiene nada que ponerse, imagínese si tuviera para ponerse, pero es otro tema. Pero el punto es que ese espejo en el que usted se vio en esta mañana, y muchas quizás se vieron y se sintieron no del todo conforme, yo les cuento que ese espejo no cambió, hace 20 años que ese espejo está en su pared. Es el mismo espejo que usted se ve todos los días, pero sin embargo, por alguna extraña razón, como si hubiera entrado un fantasma por la noche, alguien me cambió el espejo y ahora no estoy viendo lo que vi ayer que estaba bárbaro, mirar mi pelo, tengo un poco de canas, pero es de sabiduría, no de viejo, ¿no? Y me siento un toro todavía, ¿no? Y usted se ve en ese espejo que ayer se veía espectacular, hoy se ve mal. ¿Cambió el espejo? Evidentemente algo cambió en mi interior, cambió mi percepción emocional de las cosas. Entonces, yo puedo tener un aspecto físico, pero tengo un aspecto psicológico, que es de las emociones, que está muy relacionado. Y las emociones ya entramos en un terreno donde nos cuesta manejar o saber o definirlo del todo, ¿no? Entonces en mis emociones tengo mi mente, mi voluntad, ¿sí? Todas las emociones que suelen ser una linda ensalada muchas veces, ¿no? Y suben y bajan y van y vienen.
y tengo un aspecto social o de relaciones, que justo estoy en el Congreso de Mujeres y generalmente las mujeres son muy sociables, en líneas generales, ¿no? Necesitan hablar mucho más que el hombre, miles de palabras más que el hombre, y hablan con la mamá, con la hermana, con la prima, con la amiga, con todo el mundo. Y llega el marido y le dice, y uno quiere seguir hablando, ¿no? Y te pregunta, ¿y cómo te fue? Y el tipo te dice, bien. Y de verdad, no fue bien. Él no tiene mucho más para decir, no se meta. No voy a hablar hoy de diferencia entre hombre y mujer, pero bueno, sale, ¿no? Y tenemos un aspecto espiritual, ¿sí? Un aspecto donde entra toda nuestra filosofía de vida, nuestra fe, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra vida espiritual, que en el mejor de los casos, como dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, debiera ser una fe no fingida, debiera ser una fe que vivo las 24 horas de todos los días. Lamentablemente nos hemos metido mucho en el ámbito temporal de este mundo y hemos recibido un evangelio muchas veces un poco corrompido y entendemos la vida de la fe como estas 2 horas de reunión, ¿no? Y después en nuestra casa vivimos nuestra vida y dividimos un poco entre cristiano y secular, pero básicamente en Cristo ya no existe más esa división. De la cruz para acá, hace 2000 años que la vida de la fe es una vida de 24 horas porque Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y yo no puedo sacar a Cristo de mi vida y irme a trabajar. ¿Sí? Pero bueno, después vamos a avanzar sobre eso. Pero mire que solamente con este sencillo gráfico que ustedes tienen ahí, podemos definir muchísimas cosas. Por ejemplo, doy un ejemplo muy sencillo que a muchas mujeres les suele pasar, sobre todo en algunos momentos específicos. Las que están casadas me van a entender. Un dolor de cabeza. Vamos a hacer bien, conocen a alguien que le pasa esto, ¿no? Entonces un simple dolor de cabeza empieza en el aspecto biológico generalmente, ¿no? Pero de repente un simple dolor de cabeza que se soluciona con una pildorita me produce que yo emocionalmente esté irritable, que emocionalmente no tenga deseo, no tenga ganas, me encierre, no quiera ruido, me abomba la cabeza, ya me afecta mi aspecto social y me afecta ni hablar del aspecto espiritual porque no me interesa nada de la fe, ni orar, ni leer la Biblia, ni ir a congregarme con 300 mujeres como esta mañana. ¿Por qué? Por un simple dolor de cabeza. Entonces, en un simple dolor de cabeza, todo mi ser es afectado porque somos seres humanos integrales. Entonces, imagínense si empezáramos a hablar de problemas un poco más serios que un dolor de cabeza. Sí o sí, siempre, todo nuestro ser va a estar afectado por los problemas que vivamos. Y hablando en esta mañana acerca de la ansiedad, del estrés, de la depresión, esos problemas generalmente lo que más afectan es nuestra vida espiritual, porque estamos incapacitados cuando estamos en una situación así para escuchar a Dios y para estar sensibles a la voz del Espíritu Santo y lo que Dios tiene pensado para nosotros, porque el estrés nos nubla la vista, nos desenfoca. Y estamos en un tiempo de mucho estrés, de mucha tensión, de mucha depresión, de mucha ansiedad, que sí tiene solución, porque si no Dios nos estafó. ¿Usted cree que Dios le estafó? No, no es cierto. Entonces debe haber una solución que vamos a tratar de en este día construir juntos, trabajarlo y poder llegar a descubrirlo. Ahora, la Biblia habla también de esto y dice 1 Tesalonicenses 5:23 que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya, y le puse a propósito la palabra irreprochable para que nos llame la atención. ¿Qué es irreprochable? Estamos al horno acá. Sin reproche, ¿no? Perfecto, ordenado, funcionando, o sea, que todo nuestro ser esté irreprochable. Y seamos sinceros, yo seguro, les puedo asegurar que tengo varios reproches que me podría hacer en diferentes áreas de mi vida. ¿Usted? Entonces, evidentemente, el Espíritu Santo tiene que seguir haciendo la obra en nuestra vida para que nosotros podamos presentarle a Dios todo nuestro ser irreprochable. Físicamente, ¿cómo estamos físicamente? Volviendo a la imagen de recién. Ahí tiene usted, si quiere estar estable y quiere estar bien, tiene pautas físicamente. ¿Qué tiene que hacer? Como mínimo, comer sano, dormir las 8 horas que necesitamos, hacer alguna actividad física, por lo menos una caminata, ¿no? Porque yo le pregunto, si lo que como se nota o no se nota. Si yo como sano, como bien, como en término, ¿se nota o no se nota? Y si como chatarra, como comida que no me hacen bien a la salud, ¿se nota o no se nota? Entonces, necesitamos trabajar
para que nuestro cuerpo, esto no quiere decir que nos vayamos al gimnasio todo el día y nos transformemos en, no sé, el número 1 del fitness de nuestra ciudad, no. Se trata de estar en la mejor versión posible, porque muchas personas tienen complejo de inferioridad, se sienten mal con su cuerpo y se transforman en esclavos del cuerpo y tratando de hacer cosas para cambiar el cuerpo que no lo van a cambiar, tamaño, formas, etc. No se trata de eso, se trata de que la mesa tiene 4 patas, ¿no? Si una pata está floja, ¿qué le pasa? Se mueve, ¿no? Pongo un vaso de agua y se puede volcar. ¿Y qué pasa si le falta una pata? Yo puedo simular, ¿no es cierto? La pongo contra una esquina de la pared y va a zafar un tiempo hasta que alguien se apoye fuerte y se termina cayendo la mesa. ¿Entiende? Viene casi desde el sentido común, entendiendo lo integral de nuestro ser, podemos tener herramientas como para mejorar. Mejorar físicamente, mejorar emocionalmente, mejorar socialmente. ¿Me relaciono socialmente o me encierro en mí mismo? Cuando tengo alguna dificultad, ¿busco consejos sabios o me relaciono con alguien que está peor que yo y me va a hundir? ¿No? Pequeñas cosas, ajustes que podemos hacer. En el ámbito espiritual, ¿estoy creciendo cada día en conocer más al Señor? Porque la palabra nos enseña que todo lo que estamos haciendo, el objetivo de todo es que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, espiritualmente, ¿estoy estancado en una religión, estancado en rutinas, en rituales, en costumbres? ¿O tengo una vida, una fe no fingida, una vida fresca y cotidiana, permanente, en la que el Espíritu Santo está haciendo crecer a Cristo en mí y lo vivo todos los días? Y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Como vivo yo, vive Cristo. ¿Quién vive? Son muchas cosas que podemos revisarlo en estas 4 patas para ver cuán firme está nuestra vida como una mesa, ¿no? Entonces, miren que el Señor nos dice acá que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El funcionamiento sería así. Ahí usted tiene una imagen. En primer lugar, sabemos, ¿no?, por las Escrituras, no hace falta ser ni un teólogo, que todo empezó en Dios, todo empezó en Cristo en la eternidad. Colosenses dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Entonces, todo empieza en Dios, hace otro clic, y Dios diseña y forma un ser humano, como acabamos de leer, integral, que funciona integralmente y que tiene un espíritu, y tiene un alma, unas emociones, voluntariamente, y tiene un cuerpo que expresa toda la vida de ese ser humano en lo cotidiano. ¿Cómo fue el diseño original? Primero Dios diseñó que Él, como en el Edén, dice, en el origen Dios se le aparecía al hombre a la luz del día y hablaba con él. Y sabemos que Dios es espíritu. Entonces Dios hablaba al espíritu del hombre. Ese fue el diseño original. Y el espíritu del hombre le comunicaba a su alma, sus emociones, lo que venía de Dios, y el alma al cuerpo, y el ser humano funcionaba en el origen irreprochable. Funcionaba como Dios había diseñado que funcione. De hecho, no es el tema, y no voy a hablar, ya la pastora me deschavó, me dijo que hablo largo, voy a tratar de no hacerlo tan largo. Pero ustedes saben que Dios diseñó al primer matrimonio y lo pone en el huerto, lo pone en un ámbito donde estaba todo resuelto, todo espectacular. Miren, básicamente Dios crea al hombre en el día 6, ¿se acuerdan? ¿Y qué es el día 7? El hombre abre los ojos así y lo primero que tiene que hacer el primer día de vida en este universo, reposar. Ayer empezamos con un conflicto con el tema de la ansiedad, ¿no? Yo sí le pregunto, esta mañana, cuando usted abrió los ojos, lo primero que usted pensó, ¿qué pensó? Qué lindo, reposo, está todo bien, Dios es fiel. Usted abre los ojos y ya, el banco, la deuda, viene mi suegra a comer a mediodía. Zafé de mi suegra porque me fui al congreso, usted dice, ¿no? Pero, entiende, nosotros en algún punto nos hemos salido del diseño, nos hemos corrido de lo que Dios diseñó y vivimos fuera del reposo. Y el primer matrimonio Adán, Dios diseñó que lo primero que experimentara fuera el reposo, en un ámbito donde estaba todo resuelto, todo ordenado, todo organizado, todo funcionando, todo generando vida y todo multiplicándose según su especie. Entonces, ¿por qué? Porque este fue el diseño. Dios diseñó para nuestra vida que vivamos en comunión con Él en el Espíritu, que nuestro espíritu sea el que rige las cosas y nuestro espíritu le pase a nuestra alma. Y si yo le doy así algunos textos, usted se va a acordar. El apóstol Pablo, por ejemplo, a los romanos le dice en el capítulo 8,
¿Qué vamos a hacer ante la espada, la angustia, la desnudez, el hambre? No está diciendo que no vamos a tener problemas. En ningún lado Dios le va a decir que usted no va a tener ansiedad, que no va a tener problemas, que no va... No, la vida está llena de situaciones, pero el apóstol Pablo dice, antes en todas estas cosas, sé, dice, no siento, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, no existe ninguna cosa creada que me pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces miren que el apóstol Pablo no dice, yo siento, porque eso sería que la flecha pase derecho al alma. Quiere decir que en Cristo, porque el apóstol Pablo está posterior a la cruz, ¿no es cierto? El apóstol Pablo viene después del sacrificio de Cristo en la cruz, donde se establece el nuevo pacto y estamos viviendo una vida de relación con Dios a través de Cristo reconciliados. Ya no somos más enemigos, ya no estamos más en las tinieblas, ya no estamos reconciliados en Cristo. Y el apóstol Pablo entiende que esto que era el origen, él lo recupera en Cristo y ahora él puede recibir ese entiendo, ese sé en el Espíritu y pasarlo a sus emociones. Le doy otro ejemplo. Usted se acuerda del texto que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Se acuerda? Lo escribe también el apóstol Pablo. ¿Usted sabe de dónde Pablo está diciendo eso? De la cárcel. El apóstol Pablo está atado con cadenas en sus manos y en sus pies en el sótano de una cárcel, con su espalda toda quebrada de los golpes de las varas gruesas así, que le pegaban y estaban corvados, no podía ni pararse de los golpes que había recibido. Y en esa situación, en medio de una cárcel, él puede decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Eso no es emoción. Eso es vida en el Espíritu. Eso es entender el Evangelio dentro mío con un poder tal que no existe cárcel, no existe depresión, no existe angustia, no existe ansiedad que me pueda quitar ese poder que está dentro de mí. Eso es el origen, lo que Dios diseñó, a lo que tenemos que volver en Cristo. Porque lo que pasó, y no es el tema, pero usted puede, quizás por la tarde leamos el texto, pero usted puede leer en Corintios, Pablo dice, por ejemplo, que el primer Adán es alma viviente. Porque cuando Adán, el primer matrimonio, decide desobedecer a Dios e independizarse de Dios, lo que sucede ahí es que se quiebra esa flecha que baja de Dios al espíritu del hombre, porque el hombre se volvió independiente, el hombre se volvió dependiente de sí mismo, el hombre se elige a sí mismo en vez de elegir a Dios. Y se transforma en almático, en alguien que funciona emocionalmente, y si no, vea todo el sistema mundo como está armado, todo apunta a sus emociones. Si tenés ganas, metele. Si te da placer, hacelo. Hasta en una gaseosa, como hace unos años teníamos en una de las gaseosas verdes, no voy a decir la marca para no ser el chivo, pero decía, el eslogan era, hacé la tuya. ¿De acuerdo? La gaseosa tiene un 7 en la botella. Hacé la tuya, o sea, hacé lo que quieras. Después como que le dieron una vuelta más de rosca y el eslogan era, la tenés clara. Y qué peligroso, tan inocente parece, pero la tenés clara significa que vos sabes todo por tu propia cuenta. No necesitas que nadie te enseñe nada. Obviamente el punto es no necesitas a Dios, porque ese es el eje de todo. Y así nos va. Toda la sociedad, ¿cómo está sin Dios? Si hay algo que necesitamos reconocer es que no nos está yendo bien como seres humanos, fuera de Dios. Y eso viene desde Adán. Y lamentablemente muchas veces, aún como cristianos, seguimos arrastrando eso y seguimos viviendo almáticamente. Entonces por eso miro al espejo y de repente me siento Superman y al otro día me miro al mismo espejo y me siento la Mujer Maravilla. Sería complicado la identidad sexual, ¿no? Pero me entienden que mis emociones son un sube y baja. Pero cuando vivo en el Espíritu y puedo recuperar en Cristo este diseño de que todo lo que yo sé que soy en Cristo lo vivo en mi alma funciona por entendimiento en el Espíritu y no por emociones, mi cuerpo va a manifestar eso. Y toda mi vida se va a ordenar a eso. ¿Me va siguiendo? No sé cuánto hace que empecé. Alguien me controló ¿Cuántos minutos vamos? Media hora. ¿Media hora ya? En esta ciudad va más rápido el reloj, me parece. Bueno, voy a acelerar. Sentir ansiedad, bajón en el estado de ánimo, estrés, de vez en cuando en la vida es normal. ¿O no? ¿Usted lo sintió alguna vez? Sí. Es normal. El estrés es una tensión. Aquí tenemos, en estas dos alas, tenemos, aquí se ve muy claro, una viga grande que sostiene el techo.
esto está preparado para soportar la tensión. La tensión viene de la ingeniería, viene de entender un hierro que está preparado para sostener un nivel de tensión. Cuando la tensión es superior a eso, colapsa, se quiebra. Por eso hay un nivel de tensión que usted puede experimentar y que es normal, que le hace levantarse, que le hace preparar la comida de los nenes aunque usted no tenga ganas, ¿no? Y hay que hacer de remis y me subo al auto y voy a buscar a los chicos de acá para allá. Todo ese tipo de cosas lo hago, ¿por qué? Porque hay un nivel de estrés normal que me mueve, ¿sí? Entonces sentir cierto bajón en el estado de ánimo porque algo no salió como yo esperaba o recibo una mala noticia, es normal. El punto, el peligro es que yo me maneje por esas emociones. Porque la mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, la emoción es algo secundario a una acción. Por ejemplo, si yo me acerco a cualquiera de ustedes, le pego una patada en el medio de su tobillo, y usted está feliz, contenta, sentado en su silla ahí disfrutando, y de repente recibe un golpe, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir mal, va a sentir dolor y le va a subir una bronca no santa, ¿no? Hacia mí, desubicado, que vine y lo pateé. A usted lo sentía esa emoción, sintió esa emoción a partir de que hubo una acción que la generó. ¿Me va siguiendo? Entonces yo no puedo manejarme por emoción, porque mi emoción puede cambiar en un segundo, por diferentes circunstancias. Ahora, la vida en el espíritu no cambia, Dios no cambia, la fe no cambia. Por eso necesitamos volver al origen y volver a vivir como Dios diseñó que vivamos, por espíritu y no por alma, por vida en el espíritu y no por vida emocional, porque la vida emocional es fluctuante. Ahora, el estrés, como le decía, es una tensión o fatiga del material provocada por circunstancias adversas. Puede provocar síntomas psicosomáticos y espirituales. Vamos a definir algunas cositas psicológicas como para que no se nos escape el tema, porque siempre después me retan. Invitamos un psicólogo y lo que menos habló es psicología. Bueno, algo le voy a tirar para que usted no se vaya en esta mañana ofendida. Pero es lo que le decía recién. Todos vivimos circunstancias adversas y vamos a experimentar una tensión o un estrés en esas circunstancias. Si las circunstancias son muy adversas, son muy complicadas, el estrés puede ser mayor y pueden haber algunos síntomas psicosomáticos que son emocionales y físicos o también espirituales, ¿sí? Como dije antes, si uno está en estrés, uno está impedido para escuchar a Dios, para ponerse a leer la Biblia y recibir una revelación, para escuchar, para estar atento, para escuchar y obedecer lo que Dios tiene asignado para nuestra vida y demás. Entonces necesitamos resolverlo. Ansiedad generalizada es un estado mental que genera inquietud e inseguridad, ¿sí? Usted me va a ir avisando, si no, atrás no dice lo que yo estoy diciendo, le tenemos que decir, pero venimos bien, ¿no? Buenísimo. Entonces, la ansiedad generalizada es un estado mental que genera inquietud e inseguridad. ¿Cuántos pasaron por esto alguna vez? Esto es normal. Todavía estamos dentro de los parámetros normales, todos vivimos. Y esto no es porque lo primero que hacemos, como todos somos medio psicólogos, es decir, este es ansioso, quiere todo rápido. Y reducimos las cosas a una familiaridad cotidiana con ciertos términos, como hay tanto libro de autoayuda, tanto psicólogo dando vuelta y tanto acceso a Google, entonces todos tenemos como, viste, el discurso medio psicologizado, si cabe la palabra. Mi esposa es profesora, me reta cuando invento alguna palabra, no inventé esta, ¿no? No se trata de esas cuestiones simples, se trata de algo un poco más profundo y que tiene que ver con cuestiones que yo ya empiezo a entrar en un terreno donde no lo puedo manejar, ¿sí? Siga conmigo un poquito más. ¿Qué es un ataque de ansiedad? Ya es un poco más profundo. Es una repentina inundación de terror, una amenaza irracional que excede ampliamente cualquier experiencia normal de temor previo. Todos hemos experimentado algún tipo de temor, pero de repente cuando tengo un ataque de ansiedad, cuando ya se me transforma en algo un poco más profundo, más patológico, más difícil de manejar, es porque experimento algo mucho más profundo y que tiene sobre todo la cuestión de la amenaza irracional. Empiezo a pensar cosas que no son racionales. Por ejemplo, una persona que tiene pánico subirse a un avión. Y usted le pregunta, ¿te subiste alguna vez a un avión? ¿Volaste alguna vez? No. O sea, no tiene ni siquiera la experiencia
para tomarlo como antecedente y decir, bueno, tengo miedo porque me subí a un avión y temblaba mucho y me asusté. No, nunca se subió a un avión, pero no se va a subir ni con una pistola en la cabeza. Es un temor irracional, es una amenaza irracional. No tiene una lógica, pero así funciona en nuestra cabeza muchas veces si le dejamos rienda suelta, ¿no? Entonces, siga conmigo. Trastornos de pánico, o una vueltita más de rosca. La diferencia con la ansiedad generalizada es que los síntomas del pánico son más agudos y puede causar problemas psicológicos o físicos. Acá ya entramos en una cuestión un poquito más seria, un poquito más profunda, sobre la cual no necesitamos la culpa. Porque muchas veces decimos, no, a un cristiano no le puede estar pasando esto. Pero son todas cuestiones en un mundo fuera de Dios, en un mundo donde hace siglos y siglos vivimos fuera del diseño de Dios, en el que todo eso es parte de la vida. Y nos puede pasar, porque el cristiano no está marcado con una varita mágica que ahora no le va a pasar más nada que lo que le pasa a los demás. Somos personas comunes y corrientes como cualquiera, solo que nuestra vida de fe, nuestra vida en el Espíritu son las herramientas desde las cuales nosotros, la lente por la cual interpretamos todo lo que nos pasa. Esa es la diferencia, por eso le di el ejemplo del apóstol Pablo. El Evangelio no impidió que el apóstol Pablo terminara preso en Roma y, como dice la historia, y sabemos que termina decapitado en una cárcel en Roma. Su vida terminó preso y muerto, decapitado. El Evangelio no nos hace libres de estas cosas. Lo que sí el Evangelio nos permite interpretar lo que las cosas pueden o no hacer en nosotros. Yo puedo frustrarme con Dios y abandonar a Dios por las situaciones adversas, o puedo, como el apóstol Pablo, decir, todo lo que me está pasando es para el avance del Evangelio. Son dos ópticas totalmente diferentes. Yo puedo renegar de mi fe, renegar de la iglesia, renegar de mis padres, renegar de todo y abandonar todo, porque Dios es muy injusto conmigo, o puedo entender que la situación adversa que estoy viviendo, Dios la va a transformar en bien, como José. Ustedes pensaron mal para mí, pero Dios me encaminó bien. Son dos ópticas totalmente diferentes. Que cuando entendemos el Evangelio correctamente, cuando entendemos la vida de Cristo, operando en nosotros por el Espíritu Santo, una de las grandes ventajas que tenemos es que a partir de ese entendimiento, cualquier situación adversa que vivamos ya no tiene el poder de destruirnos, solo tiene el poder de que Dios haga algo con eso para el avance del Evangelio. Entonces, una persona te ve y dice, está re loco mira lo que está sufriendo, y se mantiene firme, no pierde su fe, sigue amando, sigue sirviendo, no baja los brazos. Eso es el avance del Evangelio. La gente está viendo a Cristo en usted, no a usted. Hoy ve otra persona en la misma situación y termina destruida y muchas veces está muerto, renegando de la vida y de todo. Son dos ópticas totalmente diferentes. Ahora vamos a ir entendiendo un poco más. Algunos síntomas físicos o psicológicos de un trastorno, un ataque de pánico: taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, un nudo en el estómago, ¿sí? O sea, es como una pérdida del control. Y como ya vimos que somos integrales, lo que suele pasar es que todo se desordena. Empieza quizás en un pequeño pensamiento o en una emoción y de repente se transforma en me afecta físicamente y empiezo lo que se llama técnicamente a hiperventilarme, a respirar mal y pierdo el control de mi respiración y pierdo el control de la irrigación de la sangre al cerebro, mi corazón bombea más sangre y se empieza todo un circuito de desorden que lo único que hace es agravar el problema. Una cosa muy sencilla que los profesionales suelen sugerir en estas situaciones es un ejercicio simple de tomar el control de la respiración. Entonces, un poco lo que a modo de broma nos hacían esta mañana, ¿no? De relajarnos, pero cuando uno tiene una situación como esta, tiene que buscar volver a tomar el control, respirar profundo y suelto por la boca. Y empiezo a tomar el control de la respiración para que mi cuerpo empiece a funcionar más relajado, mejor, y empiezo a confrontar mis pensamientos, porque generalmente los pensamientos lo que hacen es meterse en un camino de supuestos. Y yo empiezo a sentir un montón de emociones negativas por un supuesto.
Es como el humo, ¿no? Uno ve un humo sobre la ruta y un peligro porque no veo nada. Pero el humo no es nada. En un segundo el viento lo saca. Y muchas veces las emociones se transforman en eso. Son tan ridículas como tener miedo a subirse a un avión y no haberlo experimentado nunca. La emoción puede ser totalmente irracional. Y si yo empiezo a seguir ese camino, empiezo a sufrir. Y mira si me pasa, mira si me echan del trabajo. Estoy viviendo un supuesto y en mi cuerpo estoy experimentándolo como si fuera verdad. Y estoy sufriendo y me duele, y me encierro y no como, y ya no duermo y se empieza un círculo vicioso. Y un gran error es no hablar de lo que me está pasando. David lo dice en el Salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Miren lo entrenar que somos, ¿no? Dice: silencio, por dentro me envejecí, me arruiné físicamente, me enfermé por haber hecho silencio. Por eso necesitamos hablar, decirle a alguien: mira, me está pasando esto, habla conmigo. No lo puedo manejar. Y si es muy serio, necesito buscar ayuda, por supuesto, porque puedo llegar a necesitar una ayuda médica. Alteraciones de la alimentación, tensión, rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo, inestabilidad, insomnio o incapacidad del descanso, miedos irracionales como morir, pensamientos caóticos. Todas estas son algunas de las características de un ataque de pánico. Veamos un poquito la depresión, porque quiero cerrar varias cosas en todo lo que sería ansiedad y después trabajar en cómo resolverlo. Depresión es sentirse triste o infeliz, derrumbado o acabado, sin sentido. Y esto muchas veces interfiriendo en la vida cotidiana. ¿Sí? Esto es una depresión. Ahora acá de nuevo entramos con Mr. Google en problema. Porque confundimos un pequeño bajón en el estado de ánimo, que puede ser normal por una mala noticia, por un tiempo difícil, porque estamos pasando situaciones adversas que va a llevar un tiempo que se resuelva. Y es normal relativamente tener cierto bajón en el estado de ánimo, cierto desgano, que no quiere decir que ya esté deprimido y necesito ir corriendo a tomarme una píldora antidepresiva. No ese es el caso. Estamos hablando de depresión como algo más serio, ¿sí? La depresión, para entenderlo un poquito mejor, puede ser básicamente de dos tipos: exógena o endógena. Exógena, que quiere decir que tiene que ver con factores externos, y endógena quiere decir que tiene que ver con factores internos. Nosotros, sobre todo como cristianos, lo primero que pensamos: depresión, un espíritu, a liberación, ¿no? Y enseguida buscamos a alguien que tenga un poco más de idea que nosotros, ¿no? Y que le pegue una orada, ¿no? O sea, que haga algo. No sabemos bien qué hay que hacer, pero que le haga algo, porque es un demonio, ¿no? Y lo que hacemos es reducir, simplificar las cosas, y nada es tan sencillo porque somos integrales. Entonces, dentro de la exógena, de los factores externos, pueden haber un montón de cosas. Si se le muere un ser querido, nadie va a estar feliz. En algún punto la depresión es una de las cosas que uno experimenta en una etapa de duelo, que no es el tema de hoy, pero básicamente, obviamente, si yo pierdo naturalmente un ser querido, sobre todo porque no hablamos mucho del tema de la muerte y no lo tenemos resuelto el tema de la muerte, como el apóstol Pablo sí lo tenía resuelto, y él decía: yo ya estoy crucificado con Cristo, yo ya morí, ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Y después le dice: la verdad es que no sé qué hacer, si muero, mejor, me voy, porque para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo, morir es ganancia. Si muero, mejor, me voy a Cristo en la eternidad, pero si me quedo, los ayudo a ustedes en el avance del Evangelio, no sé qué hacer. Tan naturalmente, ¿no? Y nosotros, muerte, ya empezamos a temblar, no da miedo, no hablamos del tema. Y es triste porque el Evangelio, una de las cosas que resuelve el tema de la muerte y la vida, nuestra vida es Cristo. Y la muerte es volver a Él, a la eternidad de donde salimos. Tema para otro día. Pero es normal que por situaciones externas a mí, como esa situación, que pueda experimentar un momento, un tiempo de depresión. O endógena, con factores internos como por ejemplo una tendencia genética. Hay personas que genéticamente tienen una predisposición al bajón en el estado de ánimo, que con el tiempo se puede transformar en una depresión. O una cuestión espiritual, ni hablar. Si yo me meto en cuestiones que no me tengo que meter, abro puertas en el ámbito espiritual que pueden también terminar en problemas como la depresión.
Síntomas físicos o psicológicos: no disfrutar nada, dormir mucho o no dormir nada, comer mucho o no comer nada, porque generalmente se manifiestan estos extremos. El abandono de las responsabilidades y las relaciones interpersonales, sobre todo de las personas más cercanas, como el esposo, la pareja, los hijos. Pensamientos permanentes de desesperanza o deseos de morir. ¿Qué hacer en todas estas situaciones? Porque yo sé que usted está esperando que le diga qué hacer. Bueno, le voy a dar algunas cosas, no le voy a decir todo lo que tiene que hacer, porque necesitamos crecer en madurar, en depender de Dios para ver qué hacer y qué no hacer, y no esperar depender de alguien que nos diga qué hacer para después echarle la culpa a ese alguien que hice lo que me dijiste y no funcionó. ¿Sí? Pero algo del principio de herramientas le voy a dar. En primer lugar, pedir ayuda rápido. Yo sé que ustedes, las mujeres, no tienen tanto problema con esto, los hombres somos más cabezones y el hombre no va al médico, ¿viste? Porque ni a palo. El hombre no busca ayuda, no habla, el hombre, como es súper macho, lo resuelve solo, él quiere resolver solo. Usted déjelo que corra más. Déjelo, porque el hombre lo va a resolver y va a volver con todo resuelto y le va a decir, está todo bien. Y no mucho más de eso. Pero pedir ayuda rápido es algo muy bueno que necesitamos aprender a hacer, porque la ansiedad, como muchos otros trastornos mentales, puede ser más fácil de tratar si no nos demoramos, o más difícil de tratar si nos demoramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como somos seres integrales, lo que puede empezar en un dolor de cabeza termina afectando todo nuestro ser. Lo que empieza en una ansiedad, en un trastorno, en una dificultad. Yo me acuerdo cuando era adolescente, me empezó a doler la cintura, muy fuerte, y empecé a pensar cualquier cosa. Digo, no, mirá si tengo, no sé, algo y me tienen que operar. Y empecé a entrar en un miedo y no dije nada. Y resulta ser que trabajaba con mi papá y había hecho un tiempo de mucho trabajo de esfuerzo físico y me había contracturado los lumbares. ¿Sí? Tenía totalmente duros los músculos importantes esto de la espalda. Pero por miedo, tenía, no sé, 13, 14 años, por miedo no dije nada y empecé a perder el apetito. Tenía mucho dolor, empecé a dormir mal a la noche, empecé a comer, perdí 11 kilos. Estaba hecho un esqueleto. Y mis viejos en el tiempo se empezaron a dar cuenta que algo pasaba, me agarraron de los pelos y me llevaron al médico, ¿no? Y resultó ser, cuento corto, que era solamente una contractura lumbar que con un poco de lámpara y un poco de masaje se resolvió y volvió toda la normalidad y ahora no solo recuperé, sino que me pasé un poco de nervioso. Pero otro tema. Pero miren lo que sucede. Por un pensamiento equivocado, perdí meses de tiempo, perdí peso, arriesgué mi salud y era un problema muy sencillo de resolver si yo lo hubiera hablado. Y muchas veces no sucede eso, que lo que puede ser sencillo de resolver en el momento después se transforma en una complicación. Como muchas veces personas que empiezan a sentir, tocarse cosas y por miedo no van al médico y cuando van al médico ya es tarde y aunque la ciencia avanzó muchísimo, en poquitos meses se terminan muriendo de un cáncer. ¿Por qué? Porque no lo trataron a tiempo. Entonces necesitamos aprender a hablar. Siempre hay una persona de confianza a la que uno se pueda acercar y puede decirle, mira, me está pasando esto, no sé cómo manejarlo. Mire, qué sencillo, o sea, nada estrambólico, ningún tipo de solución mágica, solamente algo que pueda hacer para resolver la ansiedad, resolver este tipo de problemas, es hablarlo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Mantenernos activos, participar en actividades físicas que disfrutemos. Miren, un simple hecho como la caminata, media hora de caminata, no solo me ayuda físicamente, todo lo que tiene que ver con la circulación, con mantener los músculos bien, sino que incluso produce serotonina, dopamina, quizá algún médico pueda dar mejor explicación que yo en esto, pero produce químicos en mi cerebro que necesito para la estabilidad emocional. Si yo soy sedentario, si me quedo encerrado, no hago nada, esos químicos están en un bajo nivel y puedo tener una predisposición a tener problemas emocionales, por ejemplo. Porque no me tomé media hora para ir a caminar. Vaya a la plaza, aproveche, su esposo no le gusta hablar mucho, pero bueno, que vaya ahí al lado y hablamos de los pajaritos, ¿no? Pero hay que ser sabio para encontrar los momentos que nos sirven físicamente, nos sirve para la comunión, nos sirve para tener más intimidad y nos sirve psicológicamente para estar más estable. Simple actividad física.
Ni hablar si a uno le gusta cosas como algún deporte, alguna cosa, ir al gimnasio, hacer, no sé, pilates, lo que sea, pero haga algo. Porque eso tiene no solo beneficio físico, sino que también tiene beneficio psicológico. Y si estamos irreprochables en alguna de estas áreas, vamos a estar mejor también en el espíritu, vamos a estar mejor en todas las áreas, socialmente. Porque si uno está mala onda consigo mismo, ¿cuánto se relaciona? O si se relaciona mala onda, ¿qué produce? Rechazo. La gente se aleja de uno. Ve que todo está relacionado. Otra cosa que podemos hacer es disfrutar de la interacción social y los afectos porque alivian las preocupaciones. ¿O no? Usted se va un rato a charlar con su amiga, toma unos mates y si se vuelve... No resolvió nada, no resolvió en el mundo, ni nada, todo sigue igual. Pero se alivió, ¿no? Le tiré la mochila a otro. Bueno, no, eso hacemos con los psicólogos, no viene más con su historia y te la tiro. ¿Cómo voy? ¿Qué hora es? 15. ¿Quién me da 15 minutos? 15, 30, 45. No. Gracias. Muy amable. No, siempre hago este mismo chiste. No caigan en la trampa. En la tarde no vuelvan a hacer. No levanten la mano. Yo igual me voy a tomar los 15, 30 minutos. No se preocupen. No, vamos a hacer rapidito. Quiero cerrar este bloque en esta mañana. Y a la tarde vamos a profundizar un poco más en la perspectiva de Dios de las cosas y en cómo Dios puede ayudarnos a salir de todas estas cosas. Pero otra cosa que podemos hacer, y las escrituras nos enseñan muy claramente, es depositar toda ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así de sencillo y así de complicado. Entender que Dios es quien me cuida, entender que Dios es mi papá, entender que Dios es mi proveedor, no mi trabajo. Entender que Dios es el que me completa porque estoy completo en Cristo y no me completa mi esposa o mis hijos. Todo ese tipo de cosas significan depositar en Él mi ansiedad. Para eso necesitamos tener un crecimiento, una madurez en entender el Evangelio, en entender lo que significa la vida de Cristo en nosotros, entender cómo es Dios como nosotros y cuál es nuestro lugar en Él. Y así puedo echar mi ansiedad en Él. Porque si yo no entiendo en el Espíritu que Dios es mi papá, que me cuida, no voy a echar mi ansiedad sobre Él. Porque no entiendo que Él me cuida. Y el texto me dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. O sea, ¿por qué voy a depositar mi ansiedad en Él? Porque Él cuida de mí. Y volvemos al diseño de la flecha. Dios hablando del espíritu humano. Yo sé en mi espíritu, no siento, quizá no me parece, quizá la realidad natural en el momento, en ese día, no lo muestra. Al contrario, el mundo se está cayendo a pedazos. Pero en mi espíritu yo sé que Dios cuida de mí. Un ejemplo muy claro, lo he dado con algunos de ustedes, anoche lo mencionamos en una reunión de líderes que estuvimos aquí, es el ejemplo de Jairo. Cuando Jairo va a Jesús y le dice, vení a mi casa, yo sé que si venís conmigo mi hija se va a sanar. Y Jesús le dice, ok, buenísima tu fe, vamos a tu casa, tu hija se va a sanar. Y empieza en el camino a casa de Jairo, y en el camino, ustedes conocen la historia, viene una mujer con flujo de sangre, lo toca a Jesús, Jesús se pierde un rato largo ahí dedicando la atención y le habla, y todo lo que ya conocemos. Y en ese momento vienen de la casa de Jairo personas que han estado en su casa, que tocaron a la hija de Jairo, que estaba dura, estaba fría, está azul, se murió. Evidencias naturales de una realidad naturalmente, humanamente, sin solución. Y vienen y le dicen a Jairo, no molestes al maestro, porque tu hija murió. Y Jairo está en el medio así. Acá las evidencias naturales, el mundo se cae a pedazos, se murió mi hija. Y acá Jesús, uno, solo, que se da vuelta en medio de todo ese lío y le dice, Jairo, tu hija solo duerme, no temas. Y esa realidad usted y yo la vivimos todos los días. Yo puedo creer a las realidades naturales humanas que parece que el mundo se me está viniendo abajo, o puedo creer la perspectiva de Dios de las cosas. Y si Dios me dice que solamente duerme, en mi espíritu yo sé que duerme, aunque está todo mal, yo le creo a Dios. Y mis emociones terminan respondiendo a eso. ¿Por qué? Porque se va el temor. Porque me dijo que solo duerme. Llego a mi casa y mi hija se despierta. Y esa hija puede ser un matrimonio, esa hija puede ser una relación con mi hija,
con un hijo, esa hija puede ser un problema en el trabajo, esa hija puede ser un problema de salud que podemos estar experimentando en esta mañana, cualquiera sea la realidad. Tengo solamente dos caminos. O vivo en las emociones y creo todo lo que naturalmente, humanamente estoy viendo, o creo la perspectiva de Dios de las cosas y le creo a Él lo que Él dice. Amén. Y aunque naturalmente parece imposible, para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, ¿por qué puedo echar toda mi ansiedad sobre Él? Porque en mi espíritu entiendo que Él cuida de mí. Que no significa que no me pasen cosas malas, significa que aunque pasen cosas malas, aunque esté atado con cadena en una cárcel, esto va a servir para el avance del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Por eso puedo echar toda ansiedad sobre Él. Ahora, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué aún teniendo todo el avance científico y todo el acceso al conocimiento, por qué conociendo muchas cosas de Dios todavía no lo logramos? Una de las cosas la acabo de decir recién, todavía nos falta madurez, crecimiento en el entendimiento del Evangelio. En dejar de pensar en el Evangelio como 2 horas de reunión, como rituales, como formas, como costumbres, como doctrinas que sé de memoria, leer la Biblia, orar muchas horas, todo eso es buenísimo, pero el Evangelio es una vida. No son doctrinas y rituales, es una vida. Miren, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Justo al revés de lo que hacemos. Y la historia de Ana que veíamos al principio, ¿qué hacía Ana? Hacía esto. Se ponía a orar. Y pasaba por borracha. Del extremo de su entrega y su... No le importaba nada lo externo, no le importaba cómo, si quedaba mal ante los demás. Y se rendía totalmente, completamente a Dios, que ella sabía que podía hacer. Aunque la realidad natural decía, sos estéril, nunca vas a tener un hijo. Y hasta recibía las burlas por eso. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Si hay algo que hemos perdido y perdemos cuando estamos en situaciones de estrés, de tensión, de ansiedad, de depresión, es perdemos la capacidad de ser agradecidos por lo que tenemos. Y ser agradecido por lo que tenemos nos habilita todo lo que viene. Porque si yo no estoy agradecido con lo que tengo y estoy mirando lo que me gustaría, estoy en el medio, en la nada. Ni disfruto lo que tengo, ni tengo lo que quiero. Y eso trae muchos problemas emocionales. Miren cómo sigue el texto, dice, así experimentarán la paz de Dios. O sea, orando por todo, no preocupándonos por nada y siendo agradecidos, así van a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ya tenemos otra gran clave de lo que necesitamos hacer. Vivir en Cristo. Y eso no son 2 horas de reunión. Vivir en Cristo es 24 horas de todos los días. Vivir en Cristo excede toda denominación, excede ciudades, excede banderas, excede colores, excede apellidos. Vivir en Cristo es una vida. Por eso el cuerpo es uno, el reino es uno, la iglesia es una y es global. Y si tomamos dimensión de eso, muchas de nuestras emociones se empiezan a acomodar, porque empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra propia. Síganme conmigo un minuto más. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor, dice 1 Juan 4:18. Ahí tenemos otra pauta de cómo podemos liberarnos del temor. Por el amor perfecto. Claramente podemos reconocer que no se trata de nuestro amor propio, ¿no? Del amor que nosotros humanamente podamos dar, sino que se trata del amor en el Espíritu, del amor del Cristo. El fruto del Espíritu es amor. Es un fruto del Espíritu. Y acuérdense que vimos recién, en el origen Dios diseñó que de Él vaya nuestro espíritu. Y nuestro espíritu a nuestra alma, y nuestra alma lleva el cuerpo a funcionar de esa manera. Entonces no se trata del amor que yo pueda tener, que hoy amo y mañana no. Te amo sí, con condiciones. Sobre todo somos hombres, ¿no? Porque sabía, el hombre tiene el don de la oveja, ¿no? Dame, rascame, haceme, todo. Entonces, yo me estoy olvidando que estamos filmando y cuando los hombres me vean la risa de decir eso, se me va a después. Perdón, muchachos. Sabemos que lo que mandamos en casa somos nosotros. La última palabra, sí, mi amor.
Entonces, ¿cuál es la manera de manejar el temor? Es experimentando el perfecto amor. La clave entonces para vencer la ansiedad está en experimentar la paz de Dios y su perfecto amor. No está en las herramientas humanas que podamos usar, aunque son buenísimas, yo las uso y me dedico a eso. Pero si fueran solo las herramientas humanas, todo el mundo estaría diferente. Sobre todo hoy en día que tenemos tanto avance. Pero evidentemente no alcanza, entonces lo que necesitamos es elevar la medida, mirar un poco más allá, ver todo de la perspectiva de Dios y entender que la solución a nuestros temores, a nuestras ansiedades, a nuestras depresiones, está en la cruz. La solución es experimentar la paz y el perfecto amor de Dios, que Dios lo pone de esta manera. Juan 3:16, todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Mire qué ecuación matemática sencilla. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Dios amó Hijo. ¿Ve la conclusión? 1 más 1, 2. 1, amó. Más 1. Dios amó Hijo. Para Dios, la definición de amor es su Hijo. El amor no es un sentimiento. El amor no es la película que vuelan las maripositas, se encontró con el amor de su vida y fueron felices y comieron perdices. Es una película. El verdadero amor, según Dios, está definido por una persona. El amor es Cristo. Y Cristo es una persona que vive en nosotros. Es una vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, ser libre de toda ansiedad, ser libre de todo problema de este tipo, tiene que ver con experimentar la paz y el perfecto amor, que sabemos que el perfecto amor es Cristo. En Efesios, en los Colosenses, leemos varias veces, Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. La paz no es un acuerdo entre dos personas que firman un acuerdo y se ponen de acuerdo en ciertas cláusulas, es una paz humana, que si se rompe el acuerdo no hay más paz. La paz es una persona, Cristo en nosotros. El amor es una persona, es Cristo en nosotros. Y eso es lo que nos va a dar la manera de resolver. Para Dios el amor y la paz es su Hijo Cristo. ¿Amén? Vamos a parar acá y vamos a seguir después en el otro bloque. Pero me gustaría que usted cierre sus ojos un momento ahí donde está. Solo para no desconcentrarse, nada. Y me gustaría que usted piense un poquito en su realidad propia, porque siempre pensamos qué lindo sería que esto lo escuche a alguien, ¿no? Y que hubiera estado fulana. Pero en realidad en esta mañana el Señor nos está hablando a cada uno en particular. Esta es una palabra personal, es una palabra para nosotros. Y lo que Dios está haciendo en esta mañana, el Espíritu Santo está confrontando nuestra vida y poniéndonos como Jairo en el medio de tener que decidir, o voy a ver todo desde lo natural, o voy a ver todo desde la perspectiva de Dios. Dios nos está poniendo en un lugar común, estar parado en el medio, o voy a vivir como viví hasta ahora de religión, de rituales, de rutina, de costumbres, o voy a vivir una fe no fingida. Porque si la Escritura nos habla de fe no fingida, quiere decir que la fe se puede fingir. Y si algo que necesitamos es dejar de fingir la fe, dejar de fingir el amor, dejar de simular la vida cristiana y ser personas que viven la vida de Cristo en nosotros, todos los días. Así, en medio de cualquier situación que podamos estar experimentando en esta mañana, lo que vamos a empezar a tener es la perspectiva de Dios, de las cosas. Dios algo va a hacer con esto. Esto me va a hacer crecer. Esto va a servir para el avance del Evangelio. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, mis familiares, van a ver algo de Dios en mí en medio de esta situación y de esta crisis. Y esto va a servir para el avance del Evangelio. Así que yo quiero animarle en esta mañana a que usted pueda simplemente decirle, Señor, te necesito. Yo no sé cuál es su realidad, yo no sé todo lo que usted pueda estar sufriendo en esta mañana. Pero sin duda más de uno de nosotros tenemos problemas que nos generan ansiedad, que nos generan tensión, nos generan depresión, nos generan todo este tipo de problemas emocionales. Y Dios sí lo sabe. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Así que si usted en esta mañana quiere hacer una sencilla oración, de decirle al Señor, yo en esta mañana vuelvo a echar mi ansiedad sobre ti. Yo quiero animarle que se ponga de pie donde está en esta mañana.
Yo soy el primero aquí de pie en esta mañana. Señor, te decimos con toda humildad, con todo